Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Muy buenos días, también gracias a AndyMag por darnos esta oportunidad de ayudaros, ¿no? de colaborar con vosotros a poder destripar, diciéndolo así, lo que es la acústica, porque la acústica muchas veces tenemos mucho miedo a ella y para nada tenemos que tener miedo, es una cosa muy, muy sencillita. Entonces, ya que vamos a compartir unos minutos juntos, permitidme que os tutee, porque vamos a estar dentro de la misma sala todos juntos. Y bueno, vais a ver que hay una presentación con una serie de argumentos técnicos, de gráficas y demás, pero voy a intentar explicarla o trasladarla a las soluciones que día a día nos pasan. Es decir, a lo mejor vemos una gráfica de altas frecuencias y bajas y no es otra cosa que el ruido de un vecino. Entonces, pues vamos a intentar en cada presentación pues ir explicando un poquitín lo que es, ¿vale? Pues bueno, pues soy Álvaro Martínez, como indica aquí en la presentación, responsable de aislamiento acústico de Danosa. Soy el culpable de todo lo que pasa respecto del aislamiento acústico, ¿vale? Así que si os pasa algo alguna vez, ya me ponéis cara y me podéis echar las culpas a mí. Incluso ahí tenéis mi correo para echármelo en cara también por escrito. Bueno, como sabéis, respecto a la transmisión de los ruidos que nos llegan a nuestra casa, lo tenemos pues muchas partes. Hay veces que escuchamos roncar al vecino, ¿verdad?, por la pared. Hay veces que escuchamos corretear a los niños en el piso de arriba. Hay veces que escuchamos el ascensor que está en la otra punta del edificio. Fijaros que está en la otra punta del edificio y lo estamos escuchando en nuestra casa. Es decir, qué cosa más curiosa. Y luego también hay pues, muchos ruidos, como pueden ser las maquinarias de los motores de los aires acondicionados, el ruido del tráfico de la calle, los aviones. Fijaros qué cantidad de ruidos, incluso unos ruidos que muchas veces se nos olvidan, como son las cisternas de los baños o las bajantes de los edificios. Porque todo el mundo vemos aquí este dibujo tan bonito, decimos, venga, paredes, suelo, techo, pero hay una serie de cosas, las campanas extractoras, las tuberías, pues que se nos olvidan. Y para eso los técnicos de acústica pues tenemos que dar soluciones de aislamiento. Bueno, esto es una pequeña comparación de lo que pasaba antiguamente y lo que pasa ahora con el código técnico. Antiguamente lo que teníamos que hacer, entre comillas, para cumplir los requisitos a raíz de aislamiento era hacer un ensayo en un laboratorio. Llegabas, montabas tu pared, ensayabas y decías, pumba, mi solución da 55 decibelios. Y ala, a vender acústica, ¿no? Luego llegábamos a la obra, lo colocábamos en la pared y nos llamabais a los de Danosa y nos decíais, oye Álvaro, que de 55 decibelios nada, que esto me ha dado 48 y no cumplo el código técnico. ¿Qué hacemos? Había una cosa que se llamaban las transmisiones indirectas, las transmisiones indirectas que no se tenían en cuenta y que, pues, ahora el nuevo código técnico sí que nos pide esos valores, ¿vale?, de aislamiento in situ, que no es otra cosa que tener en cuenta las transmisiones indirectas, ¿vale? Creo que con Ateneri visteis un poquitín la presentación de la herramienta del código técnico, pues eso es lo que ha hecho esa herramienta, tener en cuenta esas transmisiones indirectas, que entra a valorar techos, suelos, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Y eso no es para otra cosa que para una transmisión indirecta. Fijaros qué cosa más tonta, que para el ruido aéreo que me escucha a mí el vecino hablar arriba de mi casa, tiene en cuenta el suelo de mi propia casa. Es decir, no tiene sentido, ¿verdad? Pues sí, porque por el suelo y las paredes se me transmite para arriba ese ruido. Bueno, un poquitín este es un esquema de lo que vamos a ver. Lo hemos dividido en 5 partes, aunque la parte de productos la hemos dejado un poquito para el final, ya que quizás es la parte que vais a tener más accesibilidad con Google, con nuestras páginas corporativas, acceder a los productos, y realmente vamos a ver un poquitín las cosas que son las que son más complicadas o más complejas de entender. Pues bueno, aquí hablamos un poquitín de lo que es la ley de masas. ¿Qué es la ley de masas o esta cosa tan rara que hablamos los acústicas muchas veces? Pues no es otra cosa más que decir que cuanto más masa tiene un tabique o un suelo, más aísla. Ni más ni más menos. Ese es el resumen. Entonces, si nosotros tenemos un elemento muy ligerito, vamos a tener una transmisión de ruido bastante grande. ¿Cuál es un elemento muy ligero? Pues la placa de yeso. Entonces, cuando tenemos una placa de yeso, sabemos que tanto ruido aéreo nos aísla muy poquito. Entonces, antiguamente, ¿por qué no hacía falta o por qué no hace falta en las casas antiguas aislamiento acústico? Pues porque tenemos unas paredes de 60 centímetros y en una pared de 60 centímetros, ¿qué aislamiento vamos a poner? Ninguno. Si es que la propia pared ya es aislante, tiene una masa enorme, pesa mucho, ¿vale? Eso que decimos del pesa mucho, esa masa, eso es muy importante, ¿vale? Luego, bueno, pues aquí en la pequeña gráfica que mostramos en la presentación, pues queremos ver pues cómo
dividimos como en 3 regiones, ¿verdad? En las frecuencias, en las bajas, en las medias y en las altas. Y durante la presentación iremos viendo de que no todos los materiales se comportan bien en el mismo rango de frecuencias. Podemos tener productos aislantes que nos aíslen muy bien en medias y altas frecuencias, como puede ser una lana de roca, y podemos tener productos que nos aíslen muy bien en bajas frecuencias, como puede ser una membrana acústica, ¿vale? Y también podemos tener productos que trabajen en todas ellas, como pueden ser los productos multicapa, que nos combinan tanto materiales minerales como membranas acústicas, ¿vale? Bueno, pues aquí habla un poquitín de lo mismo. Por ejemplo, en las bajas frecuencias, cuando tenemos un tabique o tenemos un elemento ligero, ¿qué nos pasa muchas veces cuando hablamos con el pladur, con la placa de yeso? Que la placa parece que vibra, ¿no? Cuando hay un ruido, la propia placa la tocas y vibra. Hay una cosa muy curiosa, y siempre lo digo, y es que los sordos, cuando quieren escuchar algo, ponen la mano en ese material. ¿Por qué? Porque la voz se transmite también por vibración. Entonces, si tenemos un elemento ligero y lo tocamos, estamos transmitiendo la voz. De hecho, cada uno de nosotros, si pusiéramos el oído, ¿verdad?, en un lugar, conseguiríamos escuchar, porque nos está transmitiendo esa vibración y el tímpano convierte otra vez esa vibración a ruido aéreo. Por lo cual, es muy importante la vibración de los materiales. Aquí vemos un poquitín cómo, trabajando con las frecuencias, conseguimos mejorar el aislamiento. Y la ley de masas, hay una cosa, o el aislamiento, el doble tabique que pone aquí abajo, lo que nos quiere decir una cosa. ¿Cuándo consideramos trasdosar? O cuando alguien habla de estoy trasdosando una pared, normalmente lo que pensamos es que estamos poniendo algo delante de la pared existente, ¿no? Estamos trasdosando esa pared. Pero para que en acústica lo consideremos como trasdosado, la masa que estamos colocando tiene que ser como 1/3 de la masa que tenemos delante de la pared, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una fábrica de un pie de ladrillo tosco, ¿no? Del ladrillo, el macizo, perforado, el que utilizamos para medianeras, por ejemplo. Pues si tenemos trasdosando la pared, tenemos que cumplir que la masa que colocamos delante de la pared siempre sea a 1/3 de la pared, ¿vale? Eso sería un trasdos. ¿Por qué? Pues porque si es, por ejemplo, la mitad o igual, sería un doble muro. Se comporta totalmente distinto, ¿vale? Y aquí vemos cómo en función de la masa que colocamos delante de esa pared, tenemos mayor aislamiento, mayor en frecuencia de octavas. Venga, vamos colocando. Aquí lo que nos está intentando explicar esta presentación es que tenemos que frenar, ¿vale? Frenar la onda que nos llega al tabique existente. ¿Por qué? Porque si no frenamos esa onda, cuando entra en vibración el tabique existente, ¿qué pasa? Que a la habitación de al lado se nos transmite el sonido. ¿Cómo frenamos esa onda? Pues evidentemente pues colocando un material acústico. Ahora, yo creo que a nadie le gusta tener una lana de roca puesta en su pared o una membrana acústica. Pues es evidente que no. ¿Qué le hacemos entonces? Lo trasdosamos, como acabamos de decir, le colocamos un elemento bonito, ¿no? Un elemento fino, continuo, como es una placa de yeso. Pero fijaros que hemos comentado al principio que las placas de yeso son unos productos muy ligeros y que a la acústica, a los productos ligeros, no le gusta nada. Por lo cual es muy importante cómo tendremos que atender esos productos. Y aquí hay una cosa que nos puede indicar esta solución. En esta solución estamos utilizando, por ejemplo, una lana de roca, ¿no? Una solución donde ponemos una lana de roca dentro de un trasdosado. Y la lana de roca es un absorbente a medias y altas frecuencias. Medias y altas frecuencias, ¿cuáles pueden ser? Pues la voz, ¿no? Una conversación entre personas, un chillo, cuando utilizamos los platos en el lavavajillas, en el fregar, ¿no? Estos chillos que se producen, estos golpes, son muy agudos. Por lo cual, la lana de roca va a ser un buen material para aislarnos en estas soluciones. De hecho, la lana de roca yo creo que ha sido el primer, ¿no?, material que se ha utilizado siempre en la acústica. El código técnico antiguo, no sé si conoceréis, las fachadas siempre se realizaban con el ladrillo cara vista, metíamos 4 centímetros de lana de roca y luego lo que es la rasilla o el ladrillo hueco sencillo, ¿no? Y ya cumplíamos. Pero con esto nos hemos dado cuenta que había una serie de frecuencias que no nos estaban aislando. ¿Cuáles son esas frecuencias? Las bajas frecuencias. Entonces, para esto, para las bajas frecuencias, se han inventado o se han desarrollado otros productos para tratarlas. Digo, se han desarrollado y no inventado, ¿por qué? Porque fijaros que antiguamente en los lugares especializados para acústica
existían una cosa que se llamaban las planchas de plomo. Y las planchas de plomo, ¿por qué se utilizaban? Fijaros que el plomo es el metal con la mayor densidad, es decir, es el metal más pesado, ¿no? El plomo. Si estamos diciendo que a la acústica le gustan los materiales pesados y estábamos utilizando el plomo, es decir, no ha sido por ninguna casualidad. Esto estaba más que estudiado. Lo que hacían eran aislarnos a bajas frecuencias. Ahora, ¿qué materiales hay en el mercado que nos puedan sustituir al plomo? Porque evidentemente no vamos a estar poniendo planchas de plomo, por lo que cuesta el metal, madre de Dios. Entonces utilizamos elementos bituminosos o masas fuertes, ¿vale? Las que son, alguno habréis escuchado hablar de la membrana acústica, ¿no? En nuestro caso, en Danosa, tengo que barrer para casa, son las MAD, las famosas MAD, MAD, las famosas membranas acústicas. Pues esto lo que hace es un elemento que es pesado, robusto, que nos aporta masa a esas soluciones ligeras, a esas placas de yeso, ¿vale? Os pregunto yo, ¿tendría sentido colocar una membrana, una MAD, pegada a un elemento de ladrillo? Pues no, no, porque ya el elemento de ladrillo es pesado. Únicamente sería como un sellador, ¿no? Para evitar las posibles oquedades que haya dentro del ladrillo. Por lo cual esa membrana pegada a él no tendría sentido. Tendría otro sentido si estuviese separada de él. Pero bueno, ahora más adelante lo iremos. Y aquí tenemos un poquitín el ejemplo de cómo vamos mejorando las soluciones, ¿vale? Estamos viendo que una buena solución sería el ladrillo, la fábrica de ladrillo colocada con la lana de roca y las dos placas de pladur, de panel de yeso, ¿vale? Pero cuando los trasdosamos, estamos teniendo que tener cuidado de que tenemos un elemento metálico, ¿eh? Un elemento metálico muy finito. ¿Qué pasa cuando nosotros golpeamos a un elemento metálico finito? Que esto vibra, ¿no? Y si un elemento vibra, hemos dicho antes, cuando poníamos la mano en el tabique, perdón, el oído o la mano en el tabique, que la vibración se convertía en ruido. Si yo tengo un elemento metálico que me está vibrando, me está transmitiendo el ruido, claramente. Entonces, aquí hay una rayita amarilla que aparece dentro de ese elemento metálico que no es ningún casual, ¿vale? Cuando ponemos trasdosados y ponemos placas de yeso, estamos realmente separando la placa de yeso del metal. ¿Por qué es muy importante esto? ¿Vale? ¿Por qué directamente no es bueno acústicamente atornillar esa placa directamente al perfil metálico, al montante metálico? Porque si la placa es un elemento ligero y rígido y lo contacto con el metal, cualquier ruido que yo produzca dentro de la habitación se me transmitirá a la placa y esta a su vez al metal y a su vez a la habitación de al lado. Por lo cual en algún punto tenemos que separar esos elementos rígidos y ligeros. ¿Vale? Y luego, pues bueno, pues tenemos otra solución que es la más robusta y pesada, que es colocar una doble fábrica. Aquí la doble fábrica se considera más independiente y no masa, no masa resorte masa. ¿Por qué motivo? Porque es una masa muy pesada y no cumple que sea un tercio de la masa original, ¿vale? Por lo cual se considera como masa independiente, dos masas fuertes. Vale. Importante, las bajas frecuencias, lo que estábamos comentando. Antes de nada, y queda muy claro, ¿el mejor aislamiento cuál es? Lo habrán dicho 40 veces seguramente en acústica. Para aislar bien una habitación o un local o lo demás, hay que aislar suelo, paredes y techo. Esto es así. ¿Por qué suelo, paredes y techo? Por lo que comentábamos en la primera presentación. Hemos dicho que hay unas transmisiones que se llaman indirectas, por flanco, ¿vale? Que transmiten el ruido que generamos aéreo, lo convierten en vibración del elemento y nos lo transmiten para arriba o para abajo. Es decir, porque yo escuche arriba a los vecinos corretear, no solamente tendré que aislar el techo. ¿Cuál es la típica pregunta que nos pueden llegar como para resolver un problema acústico? ¿No? Una de las típicas preguntas. Oye, mira, a ver qué me puedes dar para el techo que me aísle de los vecinos corretear arriba. Automáticamente los acústicos o las personas que nos dedicamos a la acústica le decimos, te puedo dar algo, pero no me vengas luego a reclamarme de que sigues escuchando al vecino de arriba. ¿Por qué pensáis que es esto? Pues porque le hemos dado una solución que nos está aislando al techo, ¿vale? Que es lo que el cliente le pide. ¿Por qué? Porque el cliente no es tonto. El cliente, ¿por dónde escucha el ruido? Por arriba, ¿verdad? Lo escucha desde la planta de arriba. Pues entonces el cliente lo que dice es, oye, si lo oigo por arriba, quiero que me des un techo. Pero claro, nosotros como profesionales del sector tenemos que decirle, aunque yo te dé un techo, tienes que saber
que por las paredes y por los pilares y la estructura de tu vivienda también se va a escapar el sonido, ¿vale? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Por lo cual, es evidente que para aislar a un vecino del ruido de arriba no le voy a poner las paredes, el suelo y el techo. ¿Debería? Sí. Como comerciales y vendedores querríamos, por supuesto, imaginaros, pero ¿dónde sería el mejor aislamiento para que yo no escuche al vecino de arriba? Pues evidentemente en su suelo, porque si el vecino está correteando, ¿eh? Es evidentemente en el suelo, pero claro, le decimos a un usuario que invierta dinero en el suelo del vecino y nos tira a la cabeza lo que tenga al lado. Dice, estos están locos, ¿cómo le voy a cambiar el suelo al vecino de arriba? Para, si yo lo que yo quiero es actuar en mi casa, ya que me gasto dinero, por lo menos que vea a alguien atornillar algo, ¿no? Que es lo que le suele gustar. Pues esta es la realidad. Si realmente queremos ser efectivos en un aislamiento, tenemos que colocarlo donde se origina el ruido. Si no, tendremos que irnos a la solución que estamos viendo aquí, lo que se llama una caja dentro de caja. Tendremos que aislarnos paredes, suelos y techo. ¿Vale? En concreto, con las bajas frecuencias, ¿dónde están presentes? Pues mirad, fijaros, un elemento colocado en una pared, una membrana nos está actuando entre dos placas de yeso como un elemento antirresonante. ¿Qué significa? Resonancia. ¿Qué es la resonancia? Lo que nos hace el perfil metálico de la placa de yeso cuando recibe una onda. Resonar, vibrar, transmitir el sonido. Por lo cual, como somos unos iba a decir listos, no, como somos unos ingeniosos, hemos dicho, pues ya está, la membrana cuando va entre placas de yeso, antirresonante. Y nos hemos quedado tan a gusto, porque evita la resonancia del material. ¿Vale? Y cuando estamos arriba, por ejemplo, ahí tenemos un resonador membrana. ¿Vale? Que lo que nos hace el resonador membrana, pues es que cuando nos llegue una onda, esa membrana recibe la onda, vibra esa membrana, la membrana y no el perfil, y no se transmite para arriba. Eso hace un efecto de resonador membrana. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, vamos a intentar poner un caso gráfico, ¿vale? Esto es un material multicomponente o bicomponente, ¿no? Tenemos dos componentes, una parte amarilla y una parte negra y blanca. Vamos a ponerlo sencillito. La parte amarilla es un elemento, una taca mineral, como puede ser una lana de roca, una taca de algodón, ¿vale? Y la parte negra y blanca que veis ahí es una membrana acústica. ¿Qué pasaría si yo vengo con una onda desde la derecha, desde la habitación, ¿no? De donde se genera el ruido? El ruido pasa a través de la placa, porque hemos dicho que la placa vibra el material, ¿vale? Llega a la parte amarilla, que es un absorbente, medias y altas frecuencias, se queda ahí, pero las bajas frecuencias, que son más malas que el demonio, ¿vale? Porque tiene una longitud de onda muy grande, nos llega a la membrana. ¿Cuál es la función de la membrana aquí? Lo que hemos dicho antes, un resonador membrana. ¿Por qué? Porque esa membrana va a empezar a recibir esa onda, va a vibrar y, como os dais cuenta, no está en contacto con el ladrillo de detrás. Por lo cual, al vibrar esa membrana, no me va a transmitir al ladrillo esa onda. ¿Vale? Es importante que esa membrana, cuando queremos que frene esas frecuencias, se nos quede sola. ¿Cómo se nos queda sola? Entre dos elementos absorbentes, taca de algodón, lana mineral, etc. Y aquí tenemos, bueno, un pequeño ejemplo donde decimos que hay materiales que son capaces de vibrar al mismo tiempo de la excitación, es decir, del ruido, atenuando un determinado rango de frecuencias. Pues es lo que comentamos, es decir, yo vengo con una onda grave y tengo un producto que es capaz de vibrar con esa onda grave. Si yo consigo que ese producto vibre con la onda grave, pues no me la transmite, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no vibrara con esa misma frecuencia la grave, pasaría a través de él. ¿Qué es lo que le pasa a la lana de roca con las bajas frecuencias? No es capaz de absorberlas y pasan a través de ella. Si pasan a través de ella y no tenemos una membrana, ¡pum!, nos encontramos con el tabique de ladrillo, entra en vibración el tabique de ladrillo y transmite el ruido al vecino de al lado. Una duda si se me ocurre. ¿Dónde hay unas bajas frecuencias hoy en día en nuestro día a día? Porque hemos dicho, ¿no?, que el hablar es una media frecuencia. Los platos, los chillos, y esto es una alta frecuencia, pero ¿y las bajas? ¿Dónde las tenemos en el día a día? Y os pregunto así al aire, aunque no respondáis ahora mismo, os pregunto al aire, ¿nadie tenemos home cinema en nuestra casa? ¿Nadie ha puesto un subwoofer? ¿Nadie pone la mini cadena con sus famosos graves y estas cositas? Pues ahí tenemos una baja frecuencia. Es decir, ¿nadie ha escuchado un camión o un autobús parado en la calle al ralentí? Pues eso es una baja frecuencia. Fijaros qué sonidos más cotidianos y tenemos bajas frecuencias. Es decir, yo pongo mi aislamiento de lana de roca, mi material absorbente, vamos a llamarlo absorbente por no desprestigiar, por favor, a la lana de roca. No quisiera yo, que es súper necesario para la acústica.
pero yo tengo una lana de roca en mi vivienda y de repente digo, jolín, estos de Danosa me han puesto una lana de roca en la pared y escucho el camión mejor que antes. Pues ¿por qué? Porque es una baja frecuencia que se me está colando a través de la lana de roca. ¿Vale? ¿Qué habría que hacer en este caso? Muy sencillo. Una membrana, aportarle masa a ese tabique. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Fijaros en la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda tenemos un tabique con 2 placas de yeso. ¿Vale? Y esas son las frecuencias que tenemos con la transmisión del sonido. Es decir, estamos viendo que a la izquierda tenemos como una pequeña bajadita, ¿verdad? En lo azul. Eso es una caída en bajas frecuencias. Es decir, nos está diciendo que a bajas frecuencias tenemos ahí un problema de aislamiento. ¿Vale? Luego tenemos una serie de líneas rojas, unas líneas rojas o picos rojos, ¿verdad? Que van para abajo. ¿Qué es esto? Esto es la propia resonancia, lo que vibra el material. Cuando el material vibra, al vibrar ese material, nos produce una carencia de aislamiento. Es decir, pum, 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 pues en 500 hercios, en 1000 hercios, en una serie de frecuencias de niveles de ruido, nos está teniendo una carencia de aislamiento. Y luego encima, en la parte alta, ¡brum!, otra vez para abajo, tenemos otra carencia de aislamiento. ¿Vale? Es decir, son materiales que se construyen o soluciones que se construyen muy bien en la construcción, muy rápido, ligeritas y demás, pero que claro, que tenemos una serie de problemas. ¿Cómo lo resolvemos? Pues fijaros, si colocamos una lana mineral dentro del tabique, fijaros lo que pasa. Que la parte roja se nos va. Es decir, la parte que nos ha entrado de resonancia dentro del material de agudos y medios se nos está yendo. Conseguimos alinear la línea, atenuar la línea. ¿Y qué le pasa si colocamos una membrana? Como acabo de pasar la presentación. Estamos desplazando las carencias, voy a decir carencias, ¿vale? Las carencias que teníamos de aislamiento a bajas y altas frecuencias. Y me dirá alguno, o me diréis alguno, perdón, me diréis, oye Álvaro, ya me parece muy bien, yo tengo una carencia de aislamiento en bajas frecuencias, una penalización, pero la estás desplazando, pero no me la estás quitando. Entonces, ¿qué estoy ganando? Pues muy sencillo. Os pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Que no hay infrasonidos y ultrasonidos? ¿Alguno de aquí es capaz de escuchar algún infrasonido? Yo creo que no, ¿no? Porque el oído humano tenemos una serie de frecuencias que a lo mejor a partir de los 30 decibelios podemos escuchar, pero por debajo de estos no lo escuchamos. Es decir, si yo en 45 hercios, por ejemplo, o vamos a hablar de 60 hercios, que es un ruido muy grave, muy grave, muy grave, tengo un problema de que lo oigo, si lo bajo todavía más de frecuencia, no lo oigo. Lo mismo me pasa con los altos, los agudos. Un silbido lo escuchamos todos, ¿verdad? Y decimos que qué agudo es, ¿verdad? ¿Y no habéis visto ninguna vez un llamador de perros, por ejemplo, que es como un tubito que se sopla y suena un soplido, pero no se escucha nada? En cambio, los perros ¡bum!, levantan la cabeza como un resorte. ¿Por qué? Porque es una frecuencia altísima. Está fuera de nuestro oído. Entonces, lo que estamos haciendo con las membranas es quitar las frecuencias de resonancia, sacarlas fuera de nuestro umbral auditivo. Por lo cual podemos convivir con ese tabique que efectivamente tendrá su frecuencia de resonancia, ¿vale? La tendrá. La frecuencia de resonancia estará a lo mejor en 25 hercios, pero nosotros esa frecuencia de resonancia no la vamos a tener, no la vamos a percibir. ¿Vale? Aquí vemos cómo queda la gráfica que estamos desplazando y lo que hemos hecho ha sido sacar del umbral auditivo esa frecuencia de resonancia. Y aquí tenemos algunas soluciones en sistemas de viviendas. Bueno, la parte, yo creo que de letras, la hemos explicado durante toda la presentación. Si queréis la repasamos un poquitín. Pues bueno, para dar una solución en viviendas siempre vamos a tener que tener en cuenta los requisitos del promotor. ¿Vale? El promotor siempre nos va a decir, oye, dame un aislamiento acústico, pero dámelo atendiendo a esta solución constructiva. Es decir, en unos lados vamos a utilizar ladrillo, en otros lados placa de yeso, en otros lados paneles preconformados de hormigón. Es decir, hay 1000 soluciones. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que hay que estudiar cada solución. Es decir, no va a aislar lo mismo un muro de ladrillo que un muro de placa de yeso que un muro de hormigón. Por lo cual, antes de dar un aislamiento, es decir, yo podría dar siempre, por ejemplo, ese que hemos visto ahí, ¿no? Que es la lana mineral con la membrana. Lo podríamos dar siempre, porque hemos dicho que trabaja en medias y altas frecuencias y en bajas, en todo tipo de frecuencias. Pero si tenemos un muro que ya de por sí aísla, ¿por qué tengo que darle esa solución tan cara a la persona? Pero para eso estamos los técnicos de acústica, para que cuando entra un proyecto nos digáis, o nos dice el cliente, oye chicos, tengo una pared de ladrillo de termoarcilla, ponte el caso, con termoarcilla. ¿Qué aislamiento le puedo dar? Pues ahí tratamos de optimizar
y no venderle lo más caro, porque muchas veces si queremos vender lo más caro, el mejor aislamiento del mundo, no vamos a conseguir el proyecto. Tenemos que darle lo que necesita y hay veces que con colocar una lana de roca pues nos puede valer, pero para eso debemos de calcular, ¿vale? Y estos son los 3 ejemplos que pone el código técnico, ¿vale? El código técnico nos habla de 3 soluciones, por así decirlo, estandarizadas, ¿vale? La primera de ellas, ¿cuál es? Una fábrica de ladrillo y trasdosar a los 2 lados. Esa es la primera que nos da como válida, ¿verdad? Su doble placa de yeso, uno a cada lado, pero fijaros que muy importante esta solución no es de lo que se compone, porque realmente se puede componer de diferentes combinaciones de materiales, sino fijaros las singularidades que tiene. Cómo está apoyada abajo, es decir, aquí nos está teniendo en cuenta que el trasdosado y la fábrica está apoyando en el forjado existente, ¿vale? No en el famoso suelo flotante que ponemos muchas veces, sino en el forjado existente. Y es muy curioso esta solución de que cuando se apoyan en el forjado existente, debemos de poner unas bandas elásticas entre los elementos rígidos y el suelo. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo. Si nosotros tenemos un ruido o una vibración de la estructura y eso lo hemos conectado con el suelo, si lo tenemos unido sin ninguna banda elástica, se nos transmite para arriba. Pues el código técnico, este tipo de cosas las tiene en cuenta. Y además también tiene en cuenta otro tipo de cosas. Es decir, mira, ahí tenemos un radiador, o nos imaginamos que es un radiador, porque de eso a un radiador, bueno, podemos tener discrepancias gráficas. Fijaros dónde ha anclado el radiador. Lo ancla correctamente, ¿verdad? A la placa o al perfil, como se debe de hacer, porque si no se nos cae el radiador. Pero fijaros, hay una X ahí abajo muy importante. ¿Y esa X por qué es? Pues muchas veces la gente apoya los radiadores en el suelo, ¿vale? Si yo he conectado el radiador con el perfil metálico, ¿vale? Con mis ganchos, ¿no? Mis garzas para que se atornille, y luego cojo y apoyo el radiador con mi suelo y yo salto en el suelo, cualquier movimiento que yo tenga en mi suelo o golpe, se me va por el radiador si me transmite. El metal es un conductor maravilloso para el sonido, para el sonido. Realmente para la acústica, incluso para la eléctrica, que al final son ondas eléctricas, realmente es lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo tuviera cualquier vibración en el suelo, al estar conectado con la perfilería metálica, me la transmitiría a la fábrica. Por lo cual es muy importante no tener esas conexiones. La segunda solución que nos plantea, la primera nos planteaba un solo cerramiento de ladrillo, ¿verdad? Y luego trasdosaba por cada lado. La segunda que nos plantea, ¿cuál es? Pues 2 fábricas de ladrillo, lo que son las divisiones de toda la vida, ¿verdad? Entre viviendas siempre se ha hecho de este modo. Ahora con las nuevas soluciones, pues empleamos placas de yeso y cada vez más tenemos que llamar a los acústicos. Cuando antes era muy sencillito el cumplir, ¿eh? Nos pedían cumplir, no, pues hay que cumplir en torno a los 45, 50 decibelios, colocabas tus 2 bloques tus 2 paredes de ladrillo, le colocabas un material absorbente dentro y a funcionar, ¿vale? Y no había ningún problema. ¿Pero qué pasa? Pues muy bien, pues que las obras o los arquitectos somos unos listos también, ¿no? Como es más fácil hacer cosas simétricas, ponía el cabecero de una cama en un lado, le hacíamos la simétrica al otro lado y casualmente los 2 cabeceros de las camas, ¡bum!, en la misma pared. Ya tenemos el problema. No por los golpes en los cabeceros, por favor, no quiero hablar de ese tema, pero sino porque al colocar una caja eléctrica, ¿verdad? A todos nos gusta tener hoy en día el móvil al lado de la mesilla de noche, ¿no? Antes era la lamparita, ahora hoy en día las lámparas ya van todas de LED y superficiales y este tipo de cosas ya no se hacen. Pero a todos nos gusta poner, ¡pum!, el enchufe en la pared. Pues ¿qué pasa si tenemos 2 vecinos con el enchufe en el mismo lado? Porque claro, que como somos todos tan cuidadosos al hacer las rozas del enchufe, a que seguro que nadie de aquí rompe la cara interior del ladrillo hueco doble al hacer la roza. Pues todos la rompemos. Cogemos el cortafríos en la obra, pum, golpe y rompemos. ¿Qué pasa si rompemos las 2 cámaras? Que el ruido que me entra por la caja eléctrica se me cuela dentro de las 2 fábricas de ladrillo y se me va por la otra. ¿Por qué se pone aquí la membrana? Para este motivo. Para que, aunque yo coloque cajas eléctricas o interruptores en cualquiera de los 2 lados y sin querer, con lo finos que somos en la obra, se me rompan estas fábricas de ladrillo, yo adentro tengo esa membrana continua que me va a impedir que el sonido me traspase de un lado a otro. Fijaros qué cosa más sencilla y más tonta para solucionar los problemas comunes que tenemos en la obra. Es decir, antes había la lana de roca, con la lana de roca estábamos teniendo estos problemas. Pues, el ingeniero acústico iluminado en su día dijo, oye,
Ponemos un elemento absorbente con una membrana entre medias. ¡Pum! Solucionado. Ya no me traspaso de lado a lado los ladrillos. ¿Cómo se traduce esto a placas de yesa? Uy, perdón. Un mensaje aquí. Ahí está acabando la batería. Ahí está. ¿Cómo se traduce esto a placas de yeso? Con la famosa quinta placa. Es decir, ¿alguno habéis escuchado hablar de la quinta placa, verdad? Es decir, estos locos de acústica, como no hay pocas placas de yeso que ponen 2 y 2, una a cada lado, encima le meten una quinta en medio. Es decir, estos de acústica están seguro de acuerdo con Nauf, con Placo, con toda esta gente, están seguros que les dan dinero. Pues no nos dan dinero. Lo que pasa es que con la quinta placa nos aseguramos de que hay una estanqueidad entre las viviendas. ¿Vale? Por esto mismo, porque yo ahora pongo en un lado una caja eléctrica, la pongo en el otro lado, y si tengo la quinta placa, que es la que está aquí marcada como rayas rojitas, como rayas rodeadas, estoy tranquilo de que el ruido no me va a pasar de un lado a otro. ¿Vale? Pues esta es otra solución que también admite el código técnico. ¿Vale? Y muy rápidamente en forjados, lo voy a acabar ya porque sería la otra parte que nos quedaría para luego podáis tener un tiempo de preguntas. Siempre habéis escuchado hablar de que en los suelos, ¿no?, se pone una lámina de impacto antes de echar el plastón, esto que hablan así comúnmente, ¿no?, la capa de regularización, que es más técnico hablando, ¿verdad? Una lámina que se pone. ¿Por qué se pone esta lámina? Pues muy sencillo, pues para no transmitir a la estructura cualquier golpeo o vibración, ¿vale? Este tipo de láminas nos está diciendo que tiene valores entre 16 y 21 decibelios, pero claro, esto no tiene sentido si no la estudiamos junto al forjado. Y también os pregunto ahora mismo yo, ¿qué nos aislará más? ¿Un forjado de bovedilla o un forjado de hormigón macizo? Pues evidentemente el de hormigón macizo. ¿Por qué? Porque la bovedilla es un material cerámico, está hueco, tiene aire, se nos cuela por ahí, es muy ligerito, pesa poco y hemos dicho que en la acústica la masa nos gusta. Entonces, para forjados muy ligeros, este tipo de productos antirresonantes, amortiguadores como es una lámina de impacto, se colocan bajo la capa de regularización. Al dar cualquier salto, golpeo o incluso la voz al hablar, tenemos algo que nos vibra, nos amortigua esa onda y no nos la transmite para el forjado. Si no nos la transmite para el forjado, no nos la transmite para los vecinos. Y además de las láminas de impacto, como hemos visto, aquí está gris, ¿verdad? Esa gris. Además, si debajo de la lámina gris le colocamos un material absorbente, como puede ser una lana de roca, además del ruido de impacto, estamos trabajando al ruido aéreo, por lo cual tenemos un material que es multicomponente, ¿vale? Nos sirve para varias cosas, como hemos hablado antes. Esta combinación son para soluciones pues, de muy altas prestaciones. Para que nos hagamos una idea, en los edificios de viviendas se suelen colocar, por ejemplo, solamente o comúnmente en la zona que hay garajes con la primera planta, porque tenemos que cumplir tanto a térmico como a acústico. ¿Y qué material hay en el mercado que tenga propiedades térmicas y propiedades acústicas? Pues una lana de roca. Me preguntaréis alguno, oye Álvaro, ¿y por qué no podemos poner un XPS, por ejemplo, ¿no? un expandido, un extrusionado, por ejemplo? ¿Por qué no podemos poner esto que me valga para estas dos cosas? Pues muy sencillo, porque estamos buscando un elemento que sea acolchadito, absorbente acústico, y si colocamos un material rígido, como puede ser un XPS, de cara a la acústica no me está haciendo nada. Nada de nada, pero ni al impacto ni al ruido aéreo. ¿Vale? Por lo cual las soluciones casi siempre vamos a tener que buscar materiales absorbentes. Ya no digo lanas de roca, lanas minerales, tacas de algodón, similares, materiales absorbentes. ¿Vale? Y bueno, para concluir, pues las combinaciones de estos elementos son múltiples. Donde más tiene sentido son donde más tienen requerimientos en los locales comerciales. ¿Por qué? Porque yo en mi casa puedo hacer mucho ruido, como mucho, si ladra el perro o si pongo la música muy alta o la tele muy alta. Pero donde más ruido va a haber siempre, donde va a ser en los locales comerciales. Restaurantes, bares, cines. Entonces, en este tipo de lugares, ahí tenemos que entrar en combinaciones de productos de aislamiento acústico. ¿Vale? Hemos visto las divisorias, fijaros aquí con la quinta placa, unos techos, fijaros un techo que se coloca con un amortiguador. Es decir, entramos a combinar diferentes tipos de materiales. Incluso hay techos triples, que alguno dirá, pues qué locura. Pues no es ninguna locura. Por ejemplo, una discoteca que está en los bajos de un edificio de viviendas en el centro de Madrid,
pues tiene que tener un aislamiento posiblemente de los mayores aislamientos que haya. Porque una discoteca del polígono tendrá su aislamiento, evidentemente, pero es una nave que está aislada, no molesta a nadie. Emite ruido al exterior, pero no molesta a ningún vecino. Pero ahora, una discoteca o un centro de karaoke, fijaros, karaoke, con lo mal que canta la gente en los karaokes, pues un karaoke, con los chillos que dan, si lo colocamos debajo de un edificio de viviendas, tenemos que darle unas altas prestaciones. ¿Cómo se hacen estas altas prestaciones? A base de capas, a base de aislamiento, mayor o menor aislamiento. Y bueno, para esto no quiero tampoco complicarlo más. Aquí veis que, por ejemplo, de un techo sencillo pasa a un techo más complejo, con un doble techo, ¿vale? Incluso, fijaros, elementos absorbentes, ¿vale? Aglomerados de poliuretano, también se colocan, pero es lo que comentábamos. Los aglomerados de poliuretano tienen otras propiedades distintas a la lana de roca. Sí son absorbentes, pero a la hora de fijarlos no podemos atornillar en la perfilería. Hay multitud de elementos, ¿vale? Y para esto lo único que os invito a que cuando tengáis un problema de acústica o de aislamiento acústico, nos contactéis a los técnicos de acústica, ¿vale? En mi concreto estamos en Danosa, que ofrecemos este servicio. Hay otras marcas, otros fabricantes, pero siempre para tener un resultado estudiado y con un valor, es mejor que contactéis con un técnico de acústica. Nosotros además siempre os vamos a acompañar de una hojita para que tengáis un poco el valor o el nivel de aislamiento que tenéis para esa solución. Y quiero deciros una frase final y que nos quedemos en la cabeza. Nunca, 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 nunca un producto nos va a aislar. Nunca. Es decir, a mí me preguntáis que cuánto aísla una membrana, o cuánto aísla una lana de roca, o cuánto aísla un multicapa, y nunca os voy a responder. ¿Por qué? Porque siempre os voy a preguntar que dónde va a colocar. Aísla la solución, no aísla el producto. Muchas veces vamos a comprar a un fabricante productos y me dices, oye, ¿cuál es el producto que más aísla? No, señor. ¿Qué solución tienes? ¿Qué requerimiento tenemos? ¿Por qué te vas a gastar 300 euros si con 100 tienes tu problema solucionado? Es decir, vamos a estudiar la solución. Yo siempre veréis que os preguntaré, oye Álvaro, mira, por favor, dame un aislamiento para aislar este local que tengo con vecinos. Perfecto. Os diré, venga, vamos a hablar de la superficie, vamos a hablar de cómo están hechas las paredes, qué forjado tenéis. Y con todo eso, recomendamos un aislamiento. ¿Vale? Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.